Bienvenidas y bienvenidos a una nueva exhibición del ciclo Mujeres y Disidencias, realizado por la Unidad de Cultura y la Oficina de Encuentro, Comunidad, Género e Infancias de la Municipalidad de La Cruz, en el marco del 8 de marzo, Día de Conmemoración de la Lucha por los Derechos de las Mujeres y Disidencias del Mundo. Hoy es nuestra tercera fecha de 5 sesiones en la que todos los miércoles, desde el 9 de marzo al 6 de abril, a las 21 horas exhibiremos películas de mujeres y disidencias chilenas por Facebook Live desde las cuentas de la Municipalidad de La Cruz y Cultura La Cruz. En este momento nos encontramos con Isidora Torrealba, realizadora audiovisual y fotógrafa, egresada de la Universidad de Chile, directora del cortometraje de animación titulado La corteza de mi abuela que veremos hoy. Para conocer un poco más de su trabajo, hemos dado entonces esta oportunidad de entrevista y así nos adentraremos al quehacer artístico, técnico y más de la carrera del trabajo que realiza Isidora. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con Hola nosotros. Nati, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a esta conversación. Gracias a ti. Bueno, para comenzar te cuento que venimos de otro ciclo y para que la gente también lo sepa, venimos de un ciclo de Cine Bajo las Estrellas con tu trabajo, que fue todo un éxito. Las personas quedaron pero maravilladas, les gustó mucho. Lo hicimos en territorios rurales, en Bolonia, en Pocochay, en San Jorge y en Los Rojas. Y lugares donde nunca había llegado una pantalla inflable con cine, nunca se había hecho una actividad similar, así que estamos muy contentas y contentos de esa experiencia, agradecidas de tu generosidad también por facilitarnos tu trabajo. Y hoy queremos que más personas lo puedan ver, así que también lo sumamos a este ciclo para que a través del Facebook Live puedan más personas verlo, los que no pudieron asistir presencialmente. Para comenzar, me gustaría meternos en la temática. ¿Por qué decidiste tocar este tema de la herencia de la sabiduría ancestral del pueblo mapuche? Para este cortometraje con el que, si no me equivoco, egresaste de la carrera de cine y televisión de la Universidad de Chile. Sí, correcto, fue mi obra de título. Bueno, yo creo que la temática siempre fue una búsqueda identitaria. Siempre mi pregunta, en ese momento una pregunta muy inocente, era como, si yo no tengo apellido mapuche, ¿me puedo identificar como mapuche? Y empecé como a investigar respecto a las raíces, respecto a, a mis pasados y respecto también a las mitologías y cuentos mapuche. Supe que mi abuela y mi abuelo nacieron en el sur, mi abuela en Temuco y mi abuelo en Puerto Saavedra. Mi abuelo fue adoptado y no conoce de allá para arriba su origen. Era como el hijo guacho. Y mi abuela, por otro lado, ella siempre se fue a Santiago y nunca renegó, o sea, nunca aceptó que tenía a lo mejor una herencia mapuche. Entonces lo que ella quería hacer era una historia de una niña que a través de sus ancestros, en este caso su abuela, descubría que tenía una raíz. Y es porque son como lo que quiere hacer es como estos hijos que fueron criados de una forma muy citadina y que fueron totalmente despegados de lo que fueron en algún momento sus raíces, porque, bueno, todos sabemos que en algún momento era como muy mal visto ser mapuche, pertenecer del sur. Entonces, esta desmapuchificación que se hizo durante un tiempo, cuando existía este traspaso de la gente del sur que se iba al norte, a las ciudades para poder trabajar, renegaban mucho sus raíces porque era parte de esta cultura colonial de querer como ser blanco, ser cuinca, ser colono. Entonces, un montón de cosas quedaron ahí perdidas sobre lo que era nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra sabiduría. Entonces, lo que yo quise hacer más o menos fue inventar una historia donde esta niña, Ayelen, se reencuentra con sus raíces a través de su abuela, quien, a pesar de que es muy reticente, como, no, yo no quiero contarte nada porque tú no sabes nada, tú no mereces nada, como está en sus últimos días cercanos a la muerte, yo creo que la abuela decide como abrir su corazón, abrir sus raíces y decirle como, bueno, de cuenta una mitología, un cuento, un cuento oral, porque ellos creen mucho en la sabiduría oral, en la cultura oral. Y así fue como ella, la abuela de Ayelen, le cuenta esta historia sobre Ñequechen, que se encuentra un niño, se encuentra a Dios Ñequechen, le pregunta cómo sobrevivieron
en el pueblo pehuenche cuando hubo una sequía, y cuéntate una historia al respecto. Mm. Entonces, todos esos cuestionamientos y reflexiones dieron origen a lo que fue, lo que es la realización, a lo que fue la realización y lo que es el cortometraje actualmente de La corteza de mi abuela. Oye, cuéntanos, cuánto tiempo te demoraste? Porque una de las cosas que llama mucho la atención es la técnica que utilizaste, que utilizaron con el equipo. Me imagino que además lo hicieron varias personas. Si quieres nombrarlos también dentro de la entrevista, súper bien para valorar también el trabajo, porque me imagino como muchas manos ahí metidas para hacerlo posible. Y muchas personas preguntaban cómo lo hizo, cómo es esta técnica del stop motion, que hoy también está como en boga a partir de los trabajos de Bestia, que ha sido nombrado, nominado al Oscar, de Historia de un oso, que anteriormente lo ganó. Entonces, cuéntanos de qué se trata esta técnica y cómo realizaron el cortometraje. Ya, sí, la verdad no demoramos mucho en hacerlo porque esta técnica se llama técnica en stop motion, pero en una mesa de luz. Que significa que la luz está abajo y encima tienes uno, dos, tres y cuatro niveles de vidrio, lo que hace que tú animes como por capas, así como lo hacía antiguamente Walt Disney con sus películas animadas, como Bambi, por ejemplo. Era un montón de vidrios hacia abajo donde la cámara estaba arriba. Y la verdad fue un proceso bien duro porque estábamos en una pieza muy pequeña, de como 4x3, y ahí éramos, los que manipulábamos éramos como 3 o 4. Entre ellos quiero destacar a la Erika Sánchez, que era parte de la animación completa, y a Alejandro Donoso también, que nos acompañó en ese momento. Y, y bueno, a la productora también, Daniela Olivares, y nuestra compañera también, Ana Ceballos, que estaba muy pendiente de cómo iba funcionando todo. Y entre todos, tampoco, éramos como siempre cuatro humanos tratando de animar, sacando las fotografías desde arriba en el techo, una por una. Entonces era como ya, un monito así, foto, después stick, foto, 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 y así hasta que se va quedando el movimiento. Y tomamos un montón de fotografías, hicimos reventar la cámara con tantas fotos, y eso se iba guardando y almacenando en el computador. Entonces, esto pasa como es una técnica de mesa de luz, todo funciona contra luz. Entonces son figuras oscuras que tienen ciertos rasgos como cortes dentro de los papeles, que hace que la luz entre y genere ciertas texturas que son muy bonitas. Por ejemplo, la escena favorita para mí es esa cuando ella está en la casa y cierra la cortina. Es muy Y bella. esa es mi favorita porque las cortinas son pañitos amarillos de cocina. Y se trasluce, o sea que ella se ve. Sí, es precioso. Yo creo que hacer eso como con tantas ganas de que quedara bonito y artístico, generó un producto muy bonito. Yo creo que todo el equipo quedó impresionado de la técnica porque nos demoramos harto, sí, nos demoramos como 2 meses, de 2 a 3 meses de rodaje. O sea, solamente sacando fotos. Así que fue Y harto después el tiempo, montaje, para terminarlo, así de todo el tiempo, ¿cuánto se demoró totalmente para tenerlo listo? desde el inicio hasta el fin. Ujú. Creo que hay ahí un año, porque hay que considerar la escritura del guión, todo lo que fue el proceso de recortar a los personajes, porque eso también fue mucho. Si ¿Ustedes bien mismos lo hicieron? ¿Ustedes mismos los diseñaron y lo hicieron? si la Erika, la diseñadora, ella, la parte como más artística de diseño gráfico, ella se encargó de diseñar cada uno de los monitos que aparecen. Mm. Por suerte teníamos el contacto con la FAU, que nos ayudó con una impresora de corte láser, a cortar algunas figuras, por ejemplo las araucarias, que son Ujú. como muy chiquititos, muy mínimos los detalles. La FAU es Y la además, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, para quienes no la conocen. y ellos nos ayudaron un montón, porque gracias a ellos pudimos ahorrar un montón de tiempo en trabajo, porque el resto de las cosas, por ejemplo la casa, las texturas de la madera, todo lo hicimos con corta cartón y tijera. Oh, gran Sí, trabajo. O sea, porque si te quedaba mal tenías que volverlo a hacer hasta que quedara perfecto como... Porque además son cuadros de mucho detalle, entonces cualquier imperfección se nota. O sea, la tetera, o sea, el tecito. Ahí, bueno, los que no lo han visto lo van a ver
y van a decir qué increíble que esto se pueda hacer con materiales que podríamos tener incluso en nuestra casa, pero con mucha, mucha paciencia y mucha precisión, además de cada movimiento. Claro, Eh, y también hablábamos mucho en este ciclo, que además es de mujeres y disidencia, del valor del ojo de las mujeres y disidencias detrás de las cámaras. Por mucho tiempo el cine estuvo gobernado e impulsado mayoritariamente por hombres. Entonces, ¿qué valor le das tú a los trabajos realizados por mujeres, particularmente quizás en Chile o Latinoamérica? O el contexto que conozca, también sé que estudiaste en Marruecos, entonces también puedes hacer ahí una comparación. Eh, ¿Qué rol tiene y qué importancia tiene que las mujeres hagan cine? es súper importante porque durante mucho tiempo la mujer estuvo relevada como a un segundo rol dentro del cine. De hecho, en el cine chileno las primeras películas como reconocidas por unas cineastas chilenas son como de 1910, 1920, y luego ya las que seguían, la mayoría eran actrices las que eran como reconocidas en el nombre, pero muy poco se hablaba de realizadoras, eso casi no existía. O sea, nuestra visión del mundo por mucho tiempo estuvo oprimida y estuvo en segundo lugar, opacada, pues obviamente, por figuras masculinas. Basta ver el caso de Alice Guy, que es como una de las pioneras del cine mudo, que ella inventó poco menos el cine de ficción al crear un montón de obras de cortometraje donde ella creaba el relato literario, poético, a través de esta historia que quería contar. Creo que es súper importante reivindicar eso porque han sido muchos años de los cuales hemos estado en segundo plano. Y actualmente existe un montón de mujeres que están siendo como reconocidas a nivel nacional, internacional, Maite Verdi, Paula Castillo, un montón de cineastas que están dispuestas a dar su visión del mundo, a mostrarlas y a entender lo importante que son, porque son visiones arraigadas a nuestras raíces, a nuestras cotidianidades. El cine de mujeres habla mucho de lo cotidiano y eso es algo que todos habitamos, más allá de que más allá de que el cine masculino tienda como a hablar de estos personajes masculinos con problemas masculinos que tienen que ver con superhéroes, por ejemplo, un montón de cosas como fantásticas, está bien, pero falta siempre contar la otra parte, porque el cine de mujeres permite eso, diversificar las miradas, entender otras propuestas, otras sensibilidades, y creo que es muy, muy necesario que se reivindiquen y que se compartan estas visiones del mundo. Agnès Varda decía eso en su cine, que ella es una documentalista francesa, y lo que decía era que el cine nace para ser compartido. Y es justamente ahí es cuando la importancia de difundir y promover la creación del cine hecho por mujeres y la difusión del cine hecho por mujeres hace que tenga sentido cuando se comparte su visión del mundo. Súper. Esa es justamente la idea de este ciclo. Acá en una ciudad que no tiene cine, que no tiene dónde ver cine, nunca ha tenido. Crecimos muchas generaciones sin tener incluso cine cerca. En ese tiempo no había el cine que hay hoy en Quillota o en La Calera. Hoy se pueden ver películas siempre de cartelera y muy masiva. No hay todavía un espacio donde ver cine nacional o salas que sean más alternativas a lo que estamos viendo por las grandes cadenas de cine del mundo, pero al menos hoy tenemos posibilidades de verlo a través del Facebook y liberado, así que eso nos llena de mucha, mucha alegría. Y que las personas puedan ver estas otras trabajos que son súper valiosos. También hablaba mucho en la transmisión presencial de este trabajo, la importancia de ver cine nacional y de darnos cuenta que es bueno, que sentirnos orgullosos de eso, que no tenemos nada que envidiar para otros trabajos de otros países. Acá no vemos más cine chileno porque no lo conocemos. Si lo Claro. conociéramos, lo elegiríamos más y pediríamos más ver películas chilenas. Pero, como decía en Francia, un ministro que cambió y revolucionó, decía, no puedes elegir lo que no conoces. Por tanto, el rol de los organismos públicos, los organismos ciudadanos, desde la autogestión, desde todos los espacios donde puedas, hay que proponer entonces nuevas cosas para que las personas puedan elegirlas después. Si no, no hay cómo.
Cuéntanos un poquito más de ti, de qué otros trabajos has desarrollado, qué otras líneas te interesan en tu trabajo de directora. Creo que una de las líneas que siempre he desarrollado es la identidad, porque algo que me cuestiono mucho y que me ha tocado vivir, estar lejos, por ejemplo, cuando estuve 2 años en Marruecos, allá logré, tenía que sacar también un trabajo audiovisual, una obra, para poder egresar del magíster de realización cinematográfica. Y me fue muy difícil imaginar una historia ya que no tuviera que ver con mis sentimientos de estar lejos. Hay una palabra en francés que es muy bonita, que es la déracinement, que significa el desraizamiento. Mm, Y encuentro que es ese sentimiento de estar lejos, del el exilio un poco. mm, Ahora, en mi caso, un exilio no era para nada político, pero sí una decisión autónoma. Y me generaba hartas contradicciones, el hecho de estar como en una cultura tan diferente a la nuestra, de tener una visión muy occidental también de lo que era Marruecos, de poder conocerlo mejor. Y todo esto me hizo pensar mucho también en mis raíces. Entonces, creo que siempre mis temáticas han ido como relacionadas con eso, con qué es lo que somos, con qué nos identificamos, y también, claro, tratarles de dotar un sentido, una reflexión poética, pero que a la vez signifique algo político, porque por ejemplo yo no quise simplemente hablar de mi nostalgia del país, sino que también quise como representar en el documental que hice allá a 3 personas que tenían muchos años ya viviendo en Marruecos y que no iban a ver sus familias hace tiempo. Entre medio era un chileno que se llamaba Andrés, que tenía ya 2 hijos allá en Marruecos, músico. Otro era Gustavo, también él era venezolano y llevaba allá en Marruecos viviendo 5 años como clarinetista. Y por último estaba Estel de España, que también tuvo muchos problemas en volver, sobre todo con esto de la pandemia después, a su país, porque las fronteras y todo, y también sufrí la discriminación como de estar como mujer europea viviendo en este país que tiene como reacciones muy diferentes a las cuales nosotros estamos acostumbrados. Entonces lo que quise también hacer que a través de estos personajes tratar de contarle esta historia, mi historia, nuestra historia como personas del mundo que se mueven constantemente y que viven con esta añoranza de querer estar en un país, pero al mismo tiempo no pertenecerte a ese país porque ya estás viviendo en otro. Entonces, mm, un poco estar como en el entremedio siempre y con esta dificultad de empezar una nueva vida en otro continente. ujú. Y ellos nos cuentan en su documental como todo lo que tuvieron que pasar. Y creo que esas historias ajenas siempre me han interesado, como que tengan un sentido muy profundo en sus vidas, de personajes que se encuentran eh, en conflicto, en constante conflicto identitario, también en conflicto sobre lo que significa estar al sur del mundo, porque Sudamérica y África comparten un montón de cosas. Y creo que eso también me interesa mucho poder abordarlo y me gustaría seguir abordando en el futuro, como estas relaciones que existen en los sureños del mundo, Mm, que hemos siempre estado dominados y en segundo plano, como decía, como las mujeres. mm. Y creo que ahí hay una figura de resistencia constante que me identifica mucho y también me atrae para seguir trabajando estas líneas y estas temáticas en el futuro. Qué buena, qué interesante. Bueno, queremos ver eso también, si en algún momento así, felices de poder seguir proyectando tus trabajos. Y bueno, para ir finalizando, porque ya se viene entonces la cortesía de mi abuela, me gustaría dejarte el micrófono abierto para que des un saludo a la gente que está viéndonos en este momento, y les puedas decir dónde encontrar tu trabajo, dónde poder ver también y seguir lo que haces. Súper. Bueno, desde ya muchas gracias por el interés de ver el cortometraje. Eh, para mí es un proyecto que fue elaborado en una época de muchas reflexiones, pero reflexiones inocentes y puras que están identificadas en el corto y que actualmente lo veo siempre con mucha ternura, porque es como un proyecto
nace desde lo más profundo de las reflexiones que tenía yo en ese momento y que se convierte en un producto artístico porque también tiene animación, stop motion, todo eso. Entonces, para mí es súper importante que este proyecto se difunda, que a la gente le haga sentido, que el público se pueda a lo mejor identificar con los personajes. Y bueno, y para mí siempre lo importante es que se pueda seguir difundiendo, porque creo que el cine, el fin último, es que se difunda, sea donde sea. Así que muy agradecida de que en esta instancia se pueda mostrar la corteza de mi abuela y espero que lo disfruten y que puedan seguir también en las redes sociales de la cortesía de mi abuela que están en Facebook. Y también si quieren seguir como el trabajo fotográfico que he estado haciendo y realizando últimamente, lo pueden seguir en mi Instagram que es arnuba-ph. Muchas gracias. Arnoa, gracias a ti. Eh, Solo decir y compartir la emoción que sentimos de al proyectarlo y encontrarnos con esta respuesta del público y nos encontramos aquí en La Cruz con varias personas que se identificaron y se decían, acá tenemos machis, acá tenemos personas sabias que conocen las hierbas, que curan, que son como están en el centro de la comunidad, de los sectores rurales, en lugares donde bajar a la ciudad, que es La Cruz al consultorio, no es tan sencillo. Entonces son estas las personas que aunan, que dan consejos, que curan y que han curado generaciones tras generaciones. Y estaban ahí viéndolo. Entonces eso fue muy emocionante porque ellas se identificaron, nos contaron en el momento cómo era que hacían los brebajes, qué hierbas utilizaban y nos dimos cuenta cómo estaban las siguientes generaciones, sus hijas, sus nietas, aprendiendo ya toda esa sabiduría ancestral que ellas habían aprendido a su vez de sus abuelas y que iba a seguir existiendo en el territorio en la medida que estas nuevas generaciones la hicieran parte de su vida. Entonces sí generó el impacto y yo espero que ahora las personas que están también puedan hacer sus reflexiones en torno a quiénes son esas personas sabias que están en sus territorios, que están en sus familias y que puedan darse cuenta entonces que tenemos mucho en común con esta historia y que la importancia que tiene traspasar esta sabiduría ancestral a las siguientes generaciones. Que le decía, muchas veces no lo hacemos, no continuamos porque los jóvenes no la conocemos, como no hemos tenido la oportunidad de llegar a ella. Entonces el desafío de las generaciones más grandes es hacer momentos para traspasar y de las generaciones más nuevas, nosotras y los que vienen, de interesarse, por cierto, en estas cosas. Sí, totalmente. Somos todos parte de un mundo, un territorio y compartimos esta sabiduría que nos da la naturaleza. A mí me hace mucho sentido el Kimun, que significa la sabiduría, el conocimiento que ellos tienen y que estamos lejísimos de poder comprenderlo en un mundo tan saturado como este. Así que es súper importante volver a cuestionarse y sobre todo respetar nuestras raíces ancestrales. Súper, respeta las raíces, respeta la naturaleza y agradecer todo el tiempo de tener todavía espacios como los que tenemos acá en La Cruz, donde tenemos nuestro río, donde todavía hay territorios rurales, donde todavía hay bosque nativo. Ahí está la verdadera riqueza de un territorio. Ahí está el conocimiento, sí. Exacto. Bueno, no nos dilatamos más para que las personas ya puedan prepararse para ver entonces la corteza de mi abuela, que la disfruten y nos vemos en la próxima sesión de este ciclo Mujeres y Disidencias. Muchas gracias.